Mensaje en una botella. Nicholas Sparks. Capítulo 3. El sábado, después de 8 días de vacaciones en Cape Cod, Teresa regresó a Boston, abrió la puerta de su apartamento y Harvey salió corriendo del dormitorio. Se restregó contra la pierna de su ama, ronroneando suavemente. Ella lo tomó en sus brazos y fue a la nevera. Cogió un trozo de queso y se lo dio al gato mientras le acariciaba la cabeza, agradecida a su vecina, ella por haber aceptado cuidarlo mientras estaba fuera. Cuando hubo dado cuenta del queso, Harvey saltó desde los brazos de Teresa y se dirigió con paso tranquilo a las puertas corredoras de cristal que conducían al patio trasero. El aire del apartamento estaba viciado tras tantos días cerrado, así que abrió las puertas para ventilarlo. Tras deshacer las maletas y recoger las llaves y el correo de casa de ella, se sirvió un vaso de vino, fue hacia el equipo de música y puso el CD de John Coltrane que había comprado. Mientras el jazz inundaba la habitación, miró el correo. Como de costumbre, se trataba principalmente de facturas, así que las dejó para otro momento. Había 8 mensajes en el contestador. 2 de ellos eran de hombres con los que había salido en el pasado y que le pedían que devolviera la llamada cuando pudiera. Reflexionó brevemente y decidió que no lo haría. Ninguno de los dos le resultaba atractivo y no le apetecía salir solo porque tenía un hueco en su agenda. También tenía mensajes de su madre y de su hermana, y anotó mentalmente que las llamaría la próxima semana. No había ninguna llamada de Kevin. En esos momentos debía estar haciendo rafting de acampada con su padre en algún lugar de Arizona. Sin Kevin, la casa parecía más silenciosa de lo habitual y también ordenada, lo cual lo hacía todo un poco más fácil. Era agradable llegar a casa y solo tener que limpiar de vez en cuando lo que una misma ensuciaba. Pensó en las 2 semanas de vacaciones que todavía le quedaban ese año. Iría a la playa con su hijo, se lo había prometido, pero aún le quedaría otra semana. Podría tomársela en Navidad, pero ese año Kevin estaría con su padre, así que no tenía mucho sentido. Odiaba pasar las Navidades sola. Siempre habían sido sus vacaciones preferidas, pero no tenía elección, así que decidió que no valía la pena seguir pensando en ello. Tal vez iría a las Bermudas o a Jamaica, o a alguna isla del Caribe, pero tampoco quería ir sola, y no se le ocurría quién podría acompañarla. Janet tal vez, siempre era improbable. Las 3 niñas la tenían muy ocupada, y Edward normalmente no podía tomarse tantos días libres. Quizá podría emplear aquella semana para hacer los arreglos que tenía pendientes en la casa, pero le parecía una lástima. ¿Quién querría pasar su tiempo libre pintando y empapelando paredes? Se dio por vencida y decidió que si no se le ocurría nada, guardaría aquella semana para el año siguiente. Tal vez podría ir con Kevin a Hawái un par de semanas. Se fue a la cama con una de las novelas que había empezado a leer en Cape Cod. Leía rápido y sin distracciones, y casi había llegado a las 100 páginas antes de sentirse cansada. A medianoche apagó la luz. Aquella noche soñó que caminaba por una playa desierta, pero no supo por qué. La cantidad de correspondencia que le aguardaba sobre la mesa el lunes por la mañana era abrumadora. Había casi 200 cartas cuando llegó. Otras 50 llegaron a lo largo del día en el correo. En cuanto entró a la oficina, vio a Diana señalando orgullosa las cartas amontonadas. ¿Lo ves? Te lo dije, anunció con una sonrisa. Teresa pidió que no le pasaran llamadas y empezó a abrir el correo inmediatamente. Todo eran reacciones a la carta publicada en su columna, la mayoría de mujeres, aunque también había algunas escritas por hombres. Le sorprendió la coincidencia de opiniones. Las leyó una por una. Todas ellas le contaban hasta qué punto les había conmovido aquella carta anónima. En varios casos le preguntaban si sabía quién era el autor.
De hecho, unas cuantas mujeres sugerían que si el escritor estaba soltero, les gustaría casarse con él. Descubrió que casi todas las dominicales de todo el país habían publicado su columna, por lo que había cartas procedentes incluso de Los Ángeles. 6 hombres reclamaban la autoría de la carta, 4 de ellos exigían el pago de derechos de autor. Uno incluso la amenazaba con emprender acciones legales, pero al examinar la caligrafía comprobó que en ningún caso se parecía ni remotamente a la del autor de la carta. A mediodía fue a comer a su restaurante japonés favorito. Unas cuantas personas que estaban comiendo en mesas contiguas mencionaron que también habían leído la columna. Mi mujer la ha pegado en la puerta del frigorífico, comentó un hombre. Teresa no pudo evitar una carcajada. Al final de su jornada laboral, casi había terminado con el montón y se sentía agotada. No había podido trabajar en su próxima columna y volvía a sentir tensión en la nuca, como le solía pasar cuando se acercaba el plazo de entrega. A las 5:30 empezó a preparar una columna sobre el hecho de que Kevin estuviera ausente y qué suponía para ella. Iba mejor de lo que esperaba y casi había terminado todo cuando sonó el teléfono. Era la recepcionista del periódico. Teresa, sé que me pediste que no te pasara llamadas, y así lo he hecho, empezó a decir. No ha sido fácil, por cierto, has tenido unas 60 llamadas. El teléfono no ha parado de sonar. ¿Qué pasa? Hay una mujer que no para de llamar. Es la 5ª vez de hoy. La semana pasada también llamó un par de veces. No me quiere dar su nombre, pero a estas alturas ya reconozco su voz. Dice que tiene que hablar contigo. ¿No puedes pedirle que te deje un recado? Ya lo he intentado, pero es muy insistente. Sigue pidiéndome que la ponga en espera hasta que tengas un minuto. Dice que, aunque sea una conferencia, esperará. Teresa reflexionó un momento mientras miraba fijamente la pantalla del ordenador. La columna estaba casi lista, solo faltaba un par de párrafos más. ¿Puedes pedirle un número en el que pueda localizarla? No, tampoco quiere darme ningún número, es muy reservada. ¿Sabes qué quiere? No tengo ni idea, pero suena muy coherente, no como la mayoría de la gente que ha llamado hoy. Llamó un tipo que quería casarse conmigo. Teresa se rió. De acuerdo, dile que se mantenga a la espera, la atenderé dentro de un par de minutos. De acuerdo. ¿En qué línea está? En la 5. Gracias. Teresa acabó la columna rápidamente. Volvería a repasarla en cuanto colgara el teléfono. Pulsó el botón de la línea 5 al descolgar el aparato. ¿Hola? Durante unos instantes no se oyó nada. Después, una voz suave y melódica preguntó: ¿Hablo con Teresa Osborne? Sí. Teresa se reclinó en su silla y empezó a retorcer un mechón de su cabello. ¿Es usted la persona que escribió la columna sobre el mensaje en la botella? Sí, ¿cómo puedo ayudarla? La persona al otro lado hizo de nuevo una pausa. Teresa podía oír su respiración, como si estuviera pensando sus próximas palabras. Después de un instante, preguntó: ¿Podría decirme los nombres que aparecen en la carta? Teresa cerró los ojos y dejó de jugar con su pelo. Otra curiosa, pensó. Volvió la vista a la pantalla y empezó a repasar la columna. No, lo siento, no puedo, no quiero hacer pública esa información. Su interlocutora volvió a guardar silencio. Teresa empezó a perder la paciencia. Comenzó a releer en pantalla el primer párrafo. Entonces la persona al otro lado la respondió. Por favor, dijo, tengo que saberlo. Teresa apartó la mirada de la pantalla. Por el tono pudo intuir que hablaba más que en serio, pero había algo más, aunque no podía decir de qué se trataba exactamente. Lo siento, dijo Teresa por fin. De veras, no puedo. ¿Podría responder una pregunta? Quizá. La carta estaba dirigida a Catherine y firmada por un hombre llamado Garrett. Teresa se incorporó en su asiento. ¿Quién habla?
preguntó con un repentino apremio, y mientras decía esas palabras se dio cuenta de que aquella mujer ya sabía la verdad. Estoy en lo cierto. ¿Quién habla?, preguntó nuevamente, esta vez con más amabilidad. Oyó a la persona al otro lado de la línea tomar aire antes de responder. Me llamo Michelle Turner y vivo en Norfolk, Virginia. ¿Cómo sabe eso de la carta? Mi marido trabaja en la Marina y está destinado aquí. Hace 3 años, mientras paseaba por la playa, encontré una carta similar a la que usted encontró estando de vacaciones. Tras leer su columna, supe que el autor era el mismo. Las iniciales coinciden. Teresa enmudeció por un momento. No era posible, pensó. Hacía 3 años. ¿Cómo es el papel en el que está escrita? El papel es beige, tiene un barco estampado en la esquina superior derecha. Teresa sintió que se le aceleraba el corazón, pero le seguía pareciendo imposible. En la carta que encontró también hay un velero estampado, ¿verdad? Sí, en efecto, susurró Teresa. Lo sabía, lo supe en cuanto leí su columna. Por el tono de voz de Michelle, parecía como si se hubiera librado de una pesada carga. ¿Todavía tiene la carta?, preguntó Teresa. Sí, mi marido nunca la ha visto, pero yo lo releo de vez en cuando. Es un poco distinta a la publicada en su columna, pero los sentimientos son los mismos. ¿Podría enviarme una copia? Claro, dijo a continuación, hizo una pausa. Es increíble, ¿no cree? Me refiero al hecho de que yo encontrara una carta hace tanto tiempo y ahora usted haya encontrado otra. Sí, murmuró Teresa, es increíble. Tras darle el número de fax a Michelle, Teresa apenas consiguió releer la nueva columna. Michelle tenía que ir a una copistería para enviar la carta por fax. Ella, por su parte, se sorprendió a sí misma levantándose de su escritorio cada 5 minutos para comprobar si había llegado algún fax. Mientras esperaba la carta, 46 minutos después, oyó resucitar el aparato de fax. La primera página en pasar era la cubierta oficial de presentación del servicio de correos, dirigida a Teresa Osborne del Boston Times. Observó cómo caía en la bandeja y oyó el sonido del fax mientras reproducía la carta línea a línea. Era bastante rápido. Solo tardaba 10 segundos por página, pero incluso aquella breve espera se le hizo demasiado larga. Después empezó a imprimirse una tercera página. Se dio cuenta de que, al igual que la carta que había encontrado, esta también debía estar escrita por ambas caras. Cuando el fax emitió el pitido que indicaba el final de la transmisión, recogió las páginas impresas y las llevó a su escritorio sin leerlas. Las puso boca abajo durante un par de minutos mientras intentaba calmar su respiración. Solo es una carta, se dijo a sí misma. Respiró profundamente y retiró la cubierta del fax. Con tan solo echar un vistazo, vio el velero estampado que le demostraba que se trataba del mismo autor. Puso la página bajo la luz y empezó a leer. 6 de marzo de 1994. Mi querida Catherine, ¿dónde estás? Mientras estoy aquí, sentada en una casa a oscuras, me pregunto por qué nos hemos visto obligados a separarnos. Desconozco la respuesta a estas preguntas. Por mucho que me esfuerce en comprender, la razón es obvia, pero mi mente me obliga a rechazarla y me siento desgarrado por la ansiedad durante todas las horas de vigilia. Sin ti estoy perdido, como si no tuviera alma, como si fuera a la deriva y no tuviera un hogar, un pájaro solitario volando a ninguna parte. Soy todo eso y nada a la vez. Así es, mi amor, mi vida sin ti. Cómo anhelo que vuelvas a enseñarme a vivir de nuevo. Intento recordar cómo éramos entonces, cuando estábamos en la cubierta de Happensteins, barrida por la brisa. ¿Recuerdas cómo trabajábamos juntos? Mientras hacíamos las reparaciones, nos convertimos en parte del océano.
porque ambos sabíamos que era el océano el que nos había unido. En momentos semejantes comprendí el significado de la verdadera felicidad. De noche navegábamos sobre las oscuras aguas y yo contemplaba tu belleza reflejada por la luz de la luna. Te observaba sobrecogido y en mi corazón era consciente de que siempre estaríamos juntos. Me pregunto si siempre será así, cuando dos personas están enamoradas. No lo sé, pero mi vida desde que te fuiste de mi lado sirve como prueba, entonces creo que sé la respuesta. A partir de ahora, sé que estaré solo. Pienso en ti, sueño contigo, te evoco cuando más te necesito. Es lo único que puedo hacer, pero no es suficiente. Nunca será suficiente. Estoy seguro de ello. Sin embargo, ¿qué más puedo hacer? Si estuvieras aquí me lo dirías, pero me siento burlado incluso en eso. Siempre sabías qué palabras eran las más apropiadas para aliviar el dolor que sentía. Siempre sabías cómo hacerme sentir bien. ¿Es posible que sepas cómo me siento sin ti? En mis sueños me gusta pensar que es así. Antes de estar juntos, pasé por la vida sin un sentido, sin un fin. Sé que de algún modo iba a tu encuentro. Con cada paso que di desde que aprendí a andar, estábamos destinados a estar juntos. Pero ahora, solo en casa, me he dado cuenta de que el destino puede herir a una persona de la misma medida en la que puede bendecirla. Y me sorprendo a mí mismo preguntándome por qué, de todas las personas en el mundo que hubieran podido ser objeto de mi amor, tuve que enamorarme de alguien que me sería arrebatado. Garrett. Cuando acabó de leer la carta, se reclinó en la silla y se llevó los dedos a los labios. Los ruidos de la sala de redacción parecían provenir de algún lugar lejano. Buscó su bolso, extrajo la primera carta y la puso al lado de la que acababa de recibir. Volvió a leer la primera, después la otra, y repitió el proceso en orden inverso, mientras se sentía como si fuera una voyeur, como si estuviera espiando un momento privado, cargado de misterio. Abandonó el escritorio con una extraña sensación de desaliento. En la máquina de bebidas compró un zumo de manzana, mientras intentaba analizar sus sentimientos, pero al volver a su mesa, de repente sintió que le temblaban las piernas y se dejó caer en la silla. Pensó que, de no haberse encontrado justo delante de su asiento, se hubiera desplomado en el suelo. Con la esperanza de aclarar sus ideas, empezó a ordenar con aire ausente el caos de su mesa. Guardó los bolígrafos en el cajón, archivó los artículos que había utilizado en su investigación, recargó la grapadora y afiló los lápices para colocarlos después dentro de una taza sobre la mesa. Cuando terminó, todo estaba en su sitio, con excepción de las dos cartas que no había tocado. Hacía poco más de una semana que había encontrado la primera. Su contenido la había impactado, pero su pragmatismo la había obligado a intentar desvincularse. Pero ahora, después de haber encontrado esa segunda carta, probablemente escrita por la misma persona, le parecía imposible conseguirlo. Se preguntó si habría más cartas parecidas y qué clase de hombre se dedicaba a enviarlas en botellas. Parecía casi imposible que otra persona, hacía ya 3 años, hubiera encontrado otra carta y la hubiera guardado en un cajón porque también le había conmovido, y sin embargo era real. Pero, ¿qué significaba todo aquello? Era consciente de que no debía afectarle tanto, pero así era. Se pasó las manos por el cabello y recorrió con su mirada la sala de redacción. Todos parecían estar muy ocupados. Abrió la lata de zumo de manzana y tomó un trago, mientras intentaba descifrar los pensamientos que asaltaban su mente. Todavía no estaba segura de qué se trataba. Su único deseo era que nadie se acercara a su mesa en los próximos minutos, hasta que tuviera una mejor visión de conjunto. Guardó ambas cartas en el bolso, mientras seguía dando vueltas a la primera frase de la que acababa de recibir. ¿Dónde estás?
Cerró el programa que utilizaba para escribir sus columnas y entonces, a pesar de sus recelos, abrió un navegador para entrar en Internet. Tras unos momentos de vacilación, escribió Bridgeville Beach en el programa de búsqueda y pulsó la tecla Intro. Sabía que al cabo de menos de 5 segundos aparecería una lista de temas relacionados entre los que podía elegir. 3 resultados que contienen la palabra Bridgeville Beach. Resultado de 1 a 3. Categoría de ubicación, sitios de ubicación, página web mariposa. Categorías de ubicación, regional, Estados Unidos, Carolina del Norte, ciudades, Bridgeville Beach. Sitios de ubicación, regional, Estados Unidos, Carolina del Norte, ciudades, Winston, Real Estate, Ticar Real Estate Company. Otras delegaciones en Bridgeville Beach y Carolina Beach. Regional, Estados Unidos, Carolina del Norte, ciudades, Bridgeville Beach. Alojamiento, Cascade Beach Resort. Con la mirada fija en la pantalla, de pronto se sintió ridícula, incluso aunque Diana tuviera razón y Garrett viviera en algún lugar en la región de Bridgeville Beach, era prácticamente imposible localizarlo. ¿Por qué entonces estaba intentando encontrarle? Por supuesto, sabía la razón. El autor de las cartas era un hombre que amaba profundamente a una mujer, un hombre que ahora estaba solo. De niña había llegado a creer en la existencia de un hombre ideal, el príncipe o el caballero de los cuentos infantiles. En el mundo real, sin embargo, simplemente no había hombres así. Las personas reales tenían jornadas laborales reales, necesidades reales, así como expectativas reales sobre cómo deberían comportarse los demás. Ciertamente, también había hombres buenos que amaban con todo su corazón y se mantenían firmes incluso cuando había que hacer frente a grandes obstáculos. La clase de hombre que había deseado conocer desde que se divorció de David. Pero, ¿cómo podría encontrar un hombre semejante? Ahora sabía que existía uno así y que estaba solo. Se le hizo un nudo en el estómago. Parecía evidente que Catherine, fuera quien fuera, probablemente estaba muerta o como mínimo en algún paradero desconocido. Y sin embargo, Garrett seguía amándola hasta el punto de que le escribiría cartas por lo menos desde hacía 3 años, con lo que demostraba que era capaz de amar a alguien con pasión y sobre todo de mantener el compromiso, incluso mucho después de que su amado hubiera desaparecido. ¿Dónde estás? Aquella frase seguía resonando en su cabeza, como la primera canción que se oye en la radio por la mañana y que se repite en la mente hasta la tarde. ¿Dónde estás? No lo sabía, pero aquel hombre existía, y en las primeras cosas que había aprendido en la vida era que, si descubres algo que te emociona, más vale intentar averiguar de qué se trata. Si uno se limita a ignorar esa sensación, nunca sabrá qué hubiera podido pasar. Y en muchos casos eso es peor que descubrir que te estabas equivocando desde el principio. Porque, si te equivocas, es posible seguir adelante sin volver la vista atrás, preguntándote qué hubiera podido pasar. Pero, ¿a dónde llevaría todo aquello? ¿Y qué significaba? ¿Acaso el hallazgo de la carta tenía algo que ver con el destino? ¿O se trataba de una mera coincidencia? Pensó que quizás se trataba simplemente de un recordatorio de aquello que echaba de menos en su vida. Se retorció un mechón de cabello con aire ausente mientras consideraba la última cuestión. De acuerdo, decidió. Puedo aceptarlo. Pero sentía curiosidad acerca del escritor misterioso, y no tenía sentido negarlo, como mínimo a sí misma, y puesto que nadie más lo entendería, ni siquiera ella podía comprenderlo, ¿cómo podrían los demás? En ese momento resolvió no hablar con nadie de sus sentimientos. ¿Dónde estás? En su interior sabía que la buscaba en Internet, y su fascinación por Garrett no conducían a ningún sitio. Poco a poco, aquel suceso se convertiría en una especie de insólita anécdota que contaría de vez en cuando. Seguiría con su vida, escribiendo su columna, pasando los días con Kevin,
y haciendo todas las cosas que una madre sin pareja debe hacer, y casi tenía razón. Habría seguido con su vida tal como la imaginaba, de no haber sido porque 3 días más tarde ocurrió algo que hizo que se lanzara a lo desconocido con tan solo una maleta llena de ropa y un montón de papeles que podían tener o no tener algún significado. Descubrió una tercera carta de Garrett. Mensaje en una botella. Nicholas Sparr, capítulo 4. El día que descubrió la tercera carta, por supuesto, no había podido imaginar que fuera a ocurrir nada extraordinario. Era un día típico de verano en Boston, cálido y húmedo, con las mismas noticias de costumbre, unas cuantas agresiones y por la tarde 2 asesinatos. Teresa estaba en la sala de redacción, documentándose sobre el autismo en niños. El Boston Times contaba con una excelente base de datos de artículos publicados en años anteriores en una amplia gama de revistas. Mediante su ordenador podía acceder a la biblioteca de la Universidad de Harvard y de Boston. Además, tenía a su disposición cientos de miles de artículos, lo cual hacía que cualquier búsqueda resultara mucho más fácil y rápida que algunos años atrás. Al cabo de un par de horas había podido encontrar casi 30 artículos escritos en los últimos 3 años, publicados en periódicos de los que nunca había oído hablar, y por sus titulares 6 de ellos parecían lo bastante interesantes como para poder serle útiles. Puesto que tenía que pasar por Harvard de camino a casa, decidió aprovechar para recogerlos. Cuando estaba a punto de apagar el ordenador, de repente un pensamiento saltó a su mente y se detuvo. Cuando estaba a punto de apagar el ordenador, de repente un pensamiento asaltó su mente y se detuvo. ¿Por qué no?, se preguntó a sí misma. Es una posibilidad muy remota, pero ¿qué puedo perder? Se sentó ante el escritorio y accedió nuevamente a la base de datos de Harvard y escribió mensaje en una botella. Dado que los artículos en el sistema de la biblioteca estaban clasificados por temas y titulares, escogió hacer una cifra por titulares para acelerar la búsqueda. La temática solía ofrecer un mayor número de resultados, pero descartar lo que no le interesaba era un proceso laborioso. Además, en ese momento no disponía de tanto tiempo. Después de pulsar la tecla Intro, se reclinó en la silla y esperó la respuesta del ordenador. El resultado la sorprendió. Una docena de artículos diferentes escritos sobre ese tema en los últimos años, en su mayoría de publicaciones científicas, cuyos titulares parecían sugerir que las botellas se habían empleado en varios proyectos de investigación sobre las corrientes oceánicas. No obstante, había 3 artículos que parecían interesantes, así que anotó sus títulos con la intención de recogerlos de paso. Había mucho tráfico, por lo que tardó más de lo que esperaba en llegar a la biblioteca y copiar los 9 artículos seleccionados. Llegó tarde a casa. Después de hacer un pedido en el restaurante chino local, se sentó en el sofá con los 3 artículos sobre mensajes en botellas ante ella. En primer lugar, leyó un artículo publicado en la revista Yankee en marzo del año anterior. Hacía un recorrido histórico sobre los mensajes en botellas y recogía la crónica de las botellas que habían llegado a Nueva Inglaterra en los últimos años. Algunas de las cartas encontradas eran memorables. Le gustó especialmente la historia de Paulina y Ake Viking. El padre de Paulina había encontrado un mensaje en una botella escrito por Ake, un joven marinero sueco. Ake, aburrido durante sus numerosas travesías por mar, solicitaba respuesta de cualquier mujer hermosa que encontrara su carta. El padre de Paulina le entregó el mensaje y ella respondió a Ake. Una carta llevó a la siguiente. Cuando Ake finalmente pudo viajar a Sicilia para conocerla, ambos se dieron cuenta de que estaban enamorados. Se casaron poco después. Hacia el final del artículo había un par de párrafos dedicados a otro mensaje que había llegado a las playas de Long Island.
En la mayoría de los mensajes enviados en una botella, normalmente se solicita a la persona que lo encuentre que responda, con la esperanza de llegar a mantener correspondencia para toda la vida. Sin embargo, en ocasiones, el autor no desea respuesta alguna. El año pasado se encontró una carta semejante en una botella, que había llegado a la costa de Long Island. Se trata de un conmovedor tributo a un amor perdido. En ella podía leerse: sin ti entre mis brazos siento un vacío en mi alma. Me sorprendo a mí mismo buscando tu rostro entre la multitud. Sé que es imposible, pero no lo puedo evitar. Mi búsqueda en pos de ti es eterna y está condenada al fracaso. Ya sé que hablamos de cómo actuaríamos si las circunstancias nos obligaran a separarnos, pero no puedo mantener la promesa que te hice aquella noche. Lo siento, mi amor, pero nunca habrá nadie que pueda reemplazarte. Las palabras que murmuré a tu oído eran un disparate y debería haberme dado cuenta en ese momento. Tú, y solo tú, has sido el único objeto de mi deseo. Ahora que te has ido, no quiero encontrar a otra. Hasta que la muerte nos separe, susurramos en la iglesia, y he llegado a creer que aquellas palabras siempre serán ciertas, hasta que por fin llegue el día en el que yo también abandone este mundo. Teresa dejó de comer y puso el tenedor en la mesa. No puede ser. Se encontró a sí misma mirando fijamente las palabras. Simplemente no puede ser. Pero, ¿quién podría ser sino él? Se enjugó la frente, consciente de que de repente le temblaban las manos. Otra carta. Volvió a la portada del artículo para ver quién era su autor. El doctor Arthur Shendakin, profesor de historia en el Boston College, lo cual significaba: debe de vivir cerca de aquí. Se puso en pie de un salto y cogió la guía de teléfonos del estante situado al lado de la mesa del comedor. La hojeó en busca de aquel nombre. Había casi una docena de Shendakins, pero solo 2 de ellos parecían poder corresponder al autor. Ambos tenían como inicial la letra A. Antes de marcar el primer número, miró el reloj, las 9:30. Era tarde, pero tampoco una hora intempestiva. Marcó el primer número. Respondió una mujer que le informó de que se había equivocado de número. Al colgar se dio cuenta de que tenía la boca seca. Fue a la cocina por un vaso de agua, dio un buen trago, respiró profundamente y volvió a coger el teléfono. Se aseguró de que estaba marcando el número correcto y esperó a que el teléfono empezara a dar la señal. Un tono, 2, 3. El cuarto empezó a perder la esperanza, pero el quinto oyó que alguien descolgaba. Sí, respondió un hombre. Por la voz pensó que debía de tener unos 60 años. Se aclaró la voz. Hola, soy Teresa Osborne de Boston Times. ¿Es usted Arthur Shendakin? Sí, respondió él con un tono de sorpresa en su voz. Tranquila, se dijo a sí misma. Hola, le llamaba porque desearía saber si se trata del mismo Arthur Shendakin que escribió un artículo publicado el año pasado en la revista Yankee sobre mensajes enviados en botellas. Sí, soy yo. ¿Cómo puedo ayudarla? Sentía que le sudaban las manos. Tengo cierta curiosidad sobre uno de los mensajes que, según usted, encontró en Long Island. ¿Recuerda la carta de la que le hablo? ¿Puedo preguntarle por qué tiene tanto interés? Bueno, empezó a explicar Teresa. El Times está pensando en la posibilidad de escribir un artículo sobre el mismo tema y nos interesaría contar con una copia de esa carta. Hizo una mueca de vergüenza ante su propia mentira, pero pensó que peor sería decir la verdad. Hubiera sonado fatal. Ah, hola, estoy obsesionada con un hombre misterioso que envía mensajes en botellas y me preguntaba si no sería también el autor de la carta que usted encontró. Bueno, no sé, respondió Shendakin poco a poco. Fue precisamente esa carta la que me inspiró para escribir aquel artículo. Tendría que pensarlo. Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Entonces todavía tiene la carta? Sí, la encontré hace un par de años. Señor Shendakin, sé que es una petición fuera de lo normal,
pero le informo de que estamos dispuestos a pagarle una pequeña suma si nos permite utilizar la carta. Y además, no necesitamos la carta original, bastará con una copia, así que en realidad no tendrá que desprenderse de ella. Estaba segura de que la respuesta le había sorprendido. ¿De cuánto estamos hablando? No lo sé, me lo estoy inventando. ¿Cuánto quiere? Estamos dispuestos a ofrecerle $300 y, por supuesto, se le atribuirá el hallazgo de la carta. Su interlocutor hizo una breve pausa para considerar la propuesta. Teresa insistió antes de que el hombre tuviera tiempo de negarse. Señor Shendakin, estoy segura de que en parte está preocupado por la posibilidad de que su artículo presente alguna semejanza con lo que el periódico pretende publicar. Le aseguro que no tendrán nada que ver. Nuestro artículo tratará sobre todo acerca de la dirección en la que viajan las botellas. Ya sabe, las corrientes oceánicas y ese tipo de cosas. Solo queremos algunas cartas reales para ofrecer un aspecto humano a nuestros lectores. ¿Cómo se me ha ocurrido todo esto? Bueno, por favor, señor Shendakin, significaría mucho para mí. El hombre guardó silencio por un momento. ¿Solo una copia? Sí, por supuesto. Puedo facilitarle un número de fax o, si lo prefiere, puede enviarla por correo. ¿Quiere que extendamos el cheque a su nombre? Hizo una pausa de nuevo antes de responder. Supongo que sí. Por el tono de voz parecía como si le hubieran acorralado en una esquina y no supiera cómo escapar. Gracias, señor Shendakin. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Teresa le dio el número de fax, anotó su dirección y pensó que al día siguiente le enviaría un giro postal. Si le enviaba un cheque de su cuenta personal, tal vez sospecharía algo. A la mañana siguiente, después de dejar un recado en el despacho del profesor en el Boston College, en el que le informaba de que ya le habían enviado el giro, se dirigió al trabajo con un torbellino en la cabeza. Que pudiera existir una tercera carta casi le hacía imposible pensar en nada más. De hecho, no tenía ninguna garantía de que el autor de la carta fuera la misma persona, pero, en caso de que así fuera, no sabía cuál sería el siguiente paso. Pensó en Garrett casi toda la noche, intentando imaginar su aspecto. ¿Qué era lo que le gustaba hacer? No podía comprender el alcance de sus sentimientos. Finalmente, decidió dejar que la carta terminara el rumbo de las cosas. Si no era de Garrett, acabaría con aquello de una vez por todas. No utilizaría el ordenador para dar con él. No buscaría pruebas de la existencia de otras cartas, y en ese caso de que siguiera obsesionada con el tema, se desharía de las otras dos cartas. La curiosidad era positiva mientras no se apoderara de su vida. No podía permitir que tal cosa ocurriera. Pero por otra parte, si la carta era de Garrett, seguía sin saber qué era lo que haría en ese caso. En parte tenía la esperanza de equivocarse, para no tener que tomar ninguna decisión. Cuando llegó a su mesa, esperó deliberadamente antes de dirigirse al aparato de fax. Encendió el ordenador. Llamó a 2 médicos con los que tenía que hablar sobre la columna que estaba preparando e hizo un par de anotaciones sobre otros posibles temas. Cuando dio por terminadas aquellas gestiones tan poco productivas, casi se había convencido a sí misma de que el autor de la carta no era el mismo. Probablemente hay miles de cartas flotando en el océano, se dijo a sí misma. Lo más seguro es que sea de otra persona. Cuando no se le ocurrió ninguna otra cosa que hacer, se dirigió por fin hacia el aparato de fax y empezó a examinar el montón de faxes recibidos. Todavía no habían sido clasificados. Como mínimo, había varias docenas dirigidos a distintas personas. Cuando ya había comprobado la mitad del montón, encontró uno con una portada en la que figuraba su nombre como destinataria. Había 2 páginas más. Al examinarlas con más detenimiento, lo primero que advirtió, al igual que en las 2 cartas anteriores, fue el dibujo del velero estampado en la esquina superior derecha.
Aquella carta era más corta que las anteriores, por lo que pudo leerla antes de volver a su escritorio. El último párrafo coincidía con el que Arthur Shendakin había incluido en su artículo. 25 de septiembre de 1995. Querida Catherine, ha pasado un mes desde que te escribí, pero me parece mucho más tiempo. La vida pasa ahora, como el paisaje que veo desde la ventanilla del coche. Respiro y como y duermo como siempre, pero no parece haber un objetivo importante en mi vida que requiera de mí. Simplemente me dejo llevar por los mensajes que te escribo. No sé a dónde voy ni cuándo llegaré. Ni siquiera el trabajo alivia mi dolor. Salgo a bucear por placer o para enseñar a otros, pero cuando regreso a la tienda me parece vacía sin ti. Organizo el almacén y hago los pedidos como siempre, pero a veces todavía miro por encima de mi hombro y te llamo sin darme cuenta. Mientras te escribo esta carta me pregunto cuándo dejaré de hacerlo, si es que llega ese día. Sin ti entre mis brazos, siento un vacío en mi alma. Me sorprendo a mí mismo buscando tu rostro entre la multitud. Sé que es imposible, no lo puedo evitar. Mi búsqueda de ti es eterna y está condenada al fracaso. Ya sé que hemos hablado de cómo actuaríamos si las circunstancias nos obligaran a separarnos, pero no puedo mantener la promesa que te hice aquella noche. Lo siento, mi amor, pero nunca habrá nadie que pueda reemplazarte. Las palabras que murmuré a tu oído eran un disparate y debería haberme dado cuenta en ese momento. Tú, y solo tú, has sido el único objeto de mi deseo, y ahora que te has ido, no quiero encontrar otra. Hasta que la muerte nos separe, susurramos en la iglesia, y he llegado a creer que aquellas palabras siempre serán ciertas hasta que por fin llegue el día en el que yo también abandone este mundo. Garrett. Diana, ¿tienes un momento? Necesito hablar contigo. La mujer alzó la vista del ordenador y se quitó las gafas. Por supuesto, ¿qué pasa? Teresa puso las 3 cartas sobre la mesa de Diana sin decir una palabra. Ella las cogió una a una, boquiabierta. ¿De dónde has sacado estas cartas? Teresa le explicó cómo las había conseguido. Cuando acabó, Diana leyó las cartas en silencio. Teresa se sentó en la silla al otro lado de la mesa. Bueno, dijo, mientras dejaba a un lado la última carta. Parece ser que has estado guardando un secreto, ¿no? Teresa se encogió de hombros. Su amiga siguió hablando. Pero hay algo más, aparte del hecho de que has encontrado las cartas, ¿no es cierto? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo con una sonrisa traviesa, que no has entrado en mi despacho por haber encontrado estas cartas, sino porque ese tal Garrett te interesa. Teresa abrió la boca pasmada. Diana se rió. No me mires como si estuviera sorprendida, Teresa. No soy del todo idiota. Sabía que tenías algo entre manos durante estos últimos días. Has estado muy distraída, como si estuvieras a cientos de kilómetros de distancia. Iba a preguntarte, pero me imaginé que me lo contarías cuando estuvieras preparada para hacerlo. Pensé que no se me notaba tanto. Tal vez de cara a los demás, pero yo te conozco desde hace demasiado tiempo como para no darme cuenta de que te pasa algo. Volvió a sonreír. Cuéntame, ¿qué sucede? Teresa reflexionó un momento. Es muy raro, me refiero a que no puedo dejar de pensar en él. No sé por qué. Es como si volviera a estar en el instituto y hubiera perdido la cabeza por alguien a quien todavía no conozco. Pero peor aún, no solo no he hablado nunca con él, sino que ni siquiera sé qué aspecto tiene. No sé nada de él. Podría ser un hombre de 70 años. Diana se reclinó en la silla y asintió pensativa. Es cierto, pero no creo que sea tan mayor. ¿Tú sí? Teresa negó con un lento movimiento de cabeza. La verdad es que no. Yo tampoco, dijo Diana mientras volvía a coger las cartas. Habla de cómo se enamoraron cuando eran jóvenes,
pero no dice que tuvieran hijos. Enseña buceo y escribe sobre Catherine como si hubiera estado casado durante muy poco tiempo. Dudo de que sea tan viejo. Eso mismo pensé yo. ¿Quieres saber lo que opino? Claro que sí. Diana pronunció las palabras lentamente. Creo que deberías ir a Wilmington para intentar encontrar a Garrett. Pero todo parece tan ridículo hasta para mí. ¿Por qué? Porque no sé nada de él. Teresa, sabes bastante más sobre Garrett que yo sobre Brian antes de conocerle. Además, no te he dicho que te cases con él, solo que intentes encontrarlo. Puede que descubras que no te gusta en absoluto, pero por lo menos así lo sabrás. ¿No te parece? Quiero decir, ¿qué hay de malo en ello? Y si hizo una pausa y Diana acabó por ella la frase. Y si no es como te imaginas, Teresa, puedo garantizarte que no es como tú te imaginas. Nadie lo es. Pero, en mi opinión, eso no tiene nada que ver con tu decisión. Si crees que quieres saber más, ve a su encuentro. Lo peor que puede pasar es que descubras que no es el tipo de hombre que buscas. ¿Y qué harás entonces? Regresarás a Boston, pero por lo menos tendrás una respuesta. ¿Qué daño puede hacerte eso? Probablemente no será peor que la ansiedad por la que estás pasando ahora. ¿No crees que es una locura? Diana negó con la cabeza pensativa. Teresa, hace mucho tiempo que pienso que ya es hora de que empieces a buscar otro hombre. Tal como te dije cuando estábamos de vacaciones, mereces encontrar a otra persona con la que compartir tu vida. Pero no sé cómo acabará todo este asunto. Sobre Garrett, si tuviera que apostar, diría que probablemente no conducirá a nada, pero eso no significa que no debas intentarlo. Si toda la gente que desea hacer algo pero piensa que va a fracasar, ni siquiera lo intentara, ¿dónde estaríamos ahora? Teresa guardó silencio. Estás siendo demasiado lógica sobre todo esto. Diana hizo caso omiso de sus protestas. Soy mayor que tú. He pasado por muchas cosas. Una de las cosas que he aprendido en la vida es que a veces tienes que arriesgar, y en mi opinión, en este caso, el riesgo no es tan grande. Me refiero a que no vas a abandonar a tu esposo y a tu familia para ir en busca de esta persona, ni tampoco vas a dejar tu trabajo y trasladarte a la otra punta del país. Tu situación es envidiable. No tienes nada que perder, así que no exageres. Si piensas que debes ir, ve. Si no quieres ir, no lo hagas. Es así de simple. De veras. Además, Kevin no está, y te quedan todavía muchos días de vacaciones este año. Teresa empezó a retorcerse un mechón de pelo con un dedo. ¿Y mi columna? No te preocupes por eso. Todavía tenemos lo que escribiste y que no utilizamos porque en su lugar publicamos la carta. Y si hace falta, podemos repetir alguna de hace un par de años. La mayoría de los periódicos todavía no habían elegido tu columna en aquel entonces, así que probablemente no notarán la diferencia. ¿Haces que parezca tan fácil? Es fácil, lo difícil ahora es encontrarlo, pero creo que estas cartas dan algunas pistas que pueden sernos útiles. ¿Qué me dices de hacer un par de llamadas y buscar un poco en Internet? Ambas guardaron silencio un buen rato. De acuerdo, dijo Teresa por último, pero espero no tener que arrepentirme. Bueno, preguntó Teresa a Diana, ¿por dónde empezamos? Arrastró la silla hacia el otro lado de la mesa, al lado de su amiga. En primer lugar, empezó a decir Diana, comencemos con aquello de lo que ya estamos bastante seguras. Para empezar, creo que podemos afirmar que Garrett es su verdadero nombre. Así es como firmó todas las cartas. No creo que se molestara en utilizar un nombre falso. Podría haberlo hecho si se tratara de una única carta, pero tenemos 3 cartas, por lo que estoy casi segura de que se trata de su nombre, de pila, o tal vez incluso de su segundo nombre. Sea como sea, se llama así. Y, añadió Teresa, probablemente vive en Wilmington o Greenwich Beach o en algún pueblo cercano. Diana sintió.
Todas sus cartas hablan sobre el océano y de temas relacionados con él. Además, lo utiliza para enviar sus mensajes en botellas. Por el tono de las cartas, parece que las escribe cuando se siente solo o cuando piensa en Catherine. Eso mismo creo yo. No parece mencionar ocasiones especiales en las cartas. Hablan de su vida diaria y de lo normal que lo está y de lo mal que lo está pasando. Bien, estamos de acuerdo, dijo Diana asintiendo. Se estaba entusiasmando por momentos. Menciona además un barco, el Happenstance, dijo Teresa. La carta dice que repararon juntos el barco en el que solían salir a navegar, así que probablemente se trata de un velero. Anota eso, ordenó Diana. Puede que podamos descubrir algo más sobre ese barco haciendo un par de llamadas desde aquí. Quizás exista un registro de barcos en el que aparezcan inscritos con su nombre. Creo que podríamos llamar al periódico local para averiguarlo. ¿Había algo más en la segunda carta? No se me ocurre nada, pero en la tercera carta hay un poco más de información. Por su contenido podemos deducir dos cosas. Diana intervino. Una, que Catherine en efecto ha muerto, y también que da la impresión de que es el dueño de una tienda de submarinismo en la que solía trabajar con Catherine. Anota eso también. Creo que podemos averiguar más cosas al respecto sin movernos de aquí. ¿Algo más? No lo creo. Bueno, para ser el principio no está mal. Puede que resulte más fácil de lo que imaginamos. Empecemos por hacer unas cuantas llamadas. En primer lugar, Diana llamó a Wilmington Journals, el periódico local. Se identificó y preguntó si podía hablar con alguien familiarizado con el tema náutico. Además de que la pasaran de un lado a otro un par de veces, se encontró hablando con Zack Norton, que cubría la información sobre pesca deportiva y otros deportes acuáticos. Tras explicarle que deseaba saber si existía algún registro de nombres de embarcaciones, Zack le comunicó que no había nada parecido. Los barcos se registran con un número de identificación, así como los coches, dijo el hombre, con un acento característico arrastrando las palabras. Pero si se sabe el nombre del propietario, podría encontrar el nombre de la embarcación en el formulario de inscripción, si es que está registrado. No es una información imprescindible, pero de todos modos, mucha gente la incluye en el registro. Diana garabateó las palabras barcos no se registran por nombre en el bloc de notas y se lo mostró a su amiga. Es un callejón sin salida, dijo Teresa en voz baja. Diana puso la mano sobre el auricular y susurró. Quizá, pero tal vez no. No te des por vencida tan fácilmente. Tras agradecer a Zack Norton por haberle dedicado su tiempo, Diana colgó el teléfono y repasó la lista de pistas. Reflexionó unos instantes y decidió llamar a información para pedir los números de teléfonos de las tiendas de submarinos de la región de Wilmington. Teresa observó cómo Diana escribía los nombres y los números de las 11 tiendas registradas en ese servicio. ¿Puedo hacer algo más por usted?, preguntó el operador. No, gracias. Ha sido de gran utilidad. Colgó de nuevo. Teresa la miró con curiosidad. ¿Qué vas a decir cuando cojan el teléfono? Voy a preguntar por Garrett. El corazón le dio un brinco a Teresa. ¿Así sin más? Así sin más, dijo Diana sonriendo mientras marcaba un número. Hizo una señal a Teresa para que escuchara la conversación en otro terminal. Por si se pone él, añadió, y ambas esperaron en silencio a que alguien respondiera en Atlantic Adventures, el primer nombre que les habían facilitado. Cuando por fin cogieron el teléfono, Diana respiró hondo y preguntó con amabilidad si Garrett estaba disponible para darle algunas clases. Lo siento, me parece que le han dado un número equivocado, dijo una voz rápidamente. Diana pidió disculpas y colgó. Las 5 llamadas siguientes tuvieron como resultado la misma respuesta. Diana no se desanimó y marcó el siguiente número de la lista. Esperaba recibir alguna respuesta semejante, así que le sorprendió que la persona al otro lado vacilase un momento. ¿Se refiere a Garrett Blake? Garrett. Teresa casi se cae de la silla al oír aquel nombre.
Diana respondió afirmativamente. Su interlocutor siguió hablando. Trabaja para Island Living, pero tal vez nosotros podamos ayudarla. Muy pronto empieza un nuevo curso. Diana se excusó rápidamente. No, lo siento, de veras. Le prometí a Garrett que haría el curso con él. Al colgar el teléfono, se dibujó una amplia sonrisa en su cara. Nos estamos acercando. No puedo creer que sea tan fácil. Si lo piensas bien, no ha sido tan fácil, Teresa. No hubiera sido posible si alguien no hubiera encontrado las demás cartas. ¿Crees que se trata del mismo Garrett? Diana la dio la cabeza mientras arqueaba una ceja. ¿Tú no? Todavía no estoy segura. Tal vez. Diana quitó importancia a su respuesta. Bueno, lo descubriremos enseguida. Esto empieza a ser divertido. Vamos a llamar a información para pedir el número de registro de embarcaciones de Wilmington. Después de marcar el teléfono correspondiente, se presentó ante la mujer que había cogido el teléfono y preguntó si podía hablar con alguien que le confirmase cierta información. Mi marido y yo estábamos de vacaciones, explicó. Nuestro barco tuvo una avería. Encontramos a un hombre muy amable que nos ayudó a regresar a tierra. Se llama Garrett Blake. Creo que el nombre de su velero era Happenstein, pero quiero asegurarme antes de escribir mi artículo. Diana prosiguió con su relato, impidiendo que la mujer al otro lado de la línea metiera baza. Le contó que habían pasado mucho miedo y lo mucho que había significado para ella que Garrett hubiera acudido a su ayuda. Después empezó a alabar la amabilidad de los sureños y en especial la de los habitantes de Wilmington, e insistió en que deseaba escribir un artículo sobre la hospitalidad sureña y la generosidad de los desconocidos, de modo que al final la mujer del registro estaba más que dispuesta a ayudar. Puesto que solo deseaba verificar una información y no está pidiendo ningún otro dato, estoy segura de que no habrá ningún problema. Espere un segundo. Diana tamborileó con los dedos sobre la mesa mientras escuchaba la música de fondo de Barry Manilow. La mujer del registro volvió a ponerse el aparato. Bueno, vamos a ver. Diana la oyó teclear algo y después un extraño pitido tras unos pocos instantes. La mujer dijo las palabras que Diana y Teresa querían oír. Sí, es así. Garrett Blake. El nombre es correcto. Como mínimo, así consta en el registro, que también incluye el nombre de la embarcación Happenstein. Diana agradeció efusivamente a la mujer del registro la información y le pidió su nombre, para poder escribir sobre otra persona que era un ejemplo paradigmático de la hospitalidad. Tras repetirlo para comprobar que lo había escrito correctamente, colgó el teléfono con una expresión radiante en su rostro. Garrett Blake, dijo con una sonrisa victoriosa. Nuestro escritor misterioso se llama Garrett Blake. No puedo creer que hayas dado con él. Diana sintió como si hubiera logrado algo de lo que no había estado muy segura. Créelo, esta anciana todavía sabe cómo encontrar información. Eso es cierto. ¿Hay algo más que desees saber? Teresa reflexionó un momento. ¿Puedes averiguar algo más sobre Catherine? Diana se encogió de hombros y se preparó para su nuevo cometido. No lo sé, pero podemos intentarlo. Podemos llamar al periódico y preguntar si consta algo sobre ella en los archivos. Si la muerte fue accidental, puede que haya algún informe al respecto. Diana llamó de nuevo al periódico y preguntó por el departamento de documentación. Pero tras hablar con un par de personas, le comunicaron que los periódicos de los últimos años estaban archivados en microfichas y que no era fácil acceder a la información sin una fecha específica. Diana preguntó por la persona con la que Teresa podía encontrar cuando estuviera allí, en caso de que quisiera buscar la información por sí misma. Creo que esto es todo lo que podemos hacer desde aquí. El resto depende de ti, Teresa, pero al menos sabes dónde puedes encontrarle. Diana le ofreció la nota con el nombre. Teresa vaciló. Su amiga la miró un momento y volvió a dejar la nota sobre la mesa. Volvió a descolgar el teléfono. ¿A quién estás llamando ahora?
a mi agencia de viajes. Necesitarás un vuelo y alojamiento. Todavía no he dicho que tengo intención de ir. Oh, sí que irás. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque no pienso tenerte sentada sin hacer nada en la sala de redacción durante todo el próximo año preguntándote qué hubiera pasado. No trabajas bien cuando estás distraída. Diana, no digas mi nombre con ese tono. Sabes que la curiosidad te volverá loca y me está afectando a mí. Pero nada, hizo una breve pausa y habló con más suavidad. Teresa, recuerda, no tienes nada que perder. Lo peor que puede pasar es que vuelvas a casa dentro de un par de días. Eso es todo. No vas en busca de una tribu de caníbales, solo vas a averiguar si tu curiosidad está justificada. Ambas guardaron silencio mientras se miraban fijamente a los ojos. Diana tenía una leve sonrisa de suficiencia dibujada en la cara. Teresa sintió que se le aceleraba el pulso cuando se dio cuenta de lo irrevocable de la decisión. Dios mío, voy a hacerlo. No puedo creer que vaya a seguir adelante. Sin embargo, hizo una última tentativa desganada de encontrar una excusa. Ni siquiera sé qué podría decirle si llego a conocerle. Estoy segura de que se te ocurrirá algo. Ahora, deja que haga esta llamada. Coge tu bolso. Voy a necesitar un número de tarjeta de crédito. En la cabeza de Teresa se desató un torbellino. Garrett Blake, Wilmington, Island Living, Happenstein. Las palabras bombardeaban su mente como si estuviera ensayando un papel en una presentación. Abrió el último cajón de su escritorio, que estaba cerrado con llave y en el que guardaba su bolso, y se detuvo un momento, antes de volver al despacho de Diana. Pero algo se había apoderado de su voluntad, así que al final entregó a Diana una tarjeta de crédito. A la tarde siguiente saldría a Wilmington, en Carolina del Norte. Diana le dijo que podía tomarse el resto del día libre y el siguiente también. Al salir de la oficina, Teresa se sintió como si la hubieran acorralado para obligarla a hacer algo con una táctica parecida a la que ella había empleado con el anciano señor Shendakin. Pero a diferencia del señor Shendakin, en su interior ella se sentía contenta de haberse dejado acorralar. Después de que el avión aterrizara al día siguiente en Wilmington, Teresa Osborne se registró en un hotel, mientras no dejaba de preguntarse dónde conduciría todo aquello.